Vive el Señor Jesucristo, aleluya, bueno. A su nombre damos gloria, honra y Amén. alabanza. Bueno es Dios. Estos somos sus pastores, la pastora, Sonia Castro. el pastor Julio Vargas. Somos sus pastores, sus Amén. hermanos, sus amigos, sus consiervos. Aleluya. Cobatallamos juntos todas las batallas que nos ha tocado vivir Santo y de algún Dios. lugar el Espíritu Santo nos da fuerzas Yes. para sonreír y seguir hacia adelante. Amén. Así Es mayor el gozo, la alegría que la adversidad y que todo lo que nos pueda atemorizar o amedrentar. Así es. que hoy es viernes para efecto de ustedes, para nosotros es un día de mucho trabajo, de mucha intensidad, Aleluya. tanto en mi trabajo secular como en la iglesia, como en la familia y Amén. como en el país. Y estamos obviamente entrando a la parte gruesa de toda esta experiencia, estamos aprendiendo como sociedad a vivir y a convivir con esto que se llama COVID-19, que es. esperamos muy pronto sea vencido y En el nombre erradicado de Jesús. por la fe en el Señor y por la sabiduría que Dios da a los científicos del planeta. Amén. Así que damos gracias al Señor. ¿Verdad? Acabamos de escuchar ayer a la gobernadora hablar acerca de las nuevas, ¿verdad?, toma de decisiones que ha tomado el gobierno, y damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque la iglesia, como bien decía el pastor, ¿verdad?, hablando en casa, la iglesia no ha sido cerrada, sino que porque la iglesia es parte de la solución de los problemas, donde venimos a orar, a fortalecernos los unos a los otros, y aquí pues estamos haciendo todos los protocolos de rigor, ¿verdad?, que se nos han impuesto, y que con gozo y alegría lo hacemos porque definitivamente amamos la vida y queremos, ¿verdad?, cumplir los propósitos del Señor en nuestras vidas. Así que nada, en esta noche vamos a orar, pastor, para comenzar entonces nuestro estudio de este viernes 17 de julio. Usted va a dar un resumen. Bueno, primero. si la iglesia no es el problema, No. ni es parte del problema, No, es parte somos de- parte de la solución. Es Es el correcto. mensaje de los pastores Así es. a la gobernadora y a los políticos del país. Nuestra iglesia, al igual que muchas otras iglesias, tenemos realmente una gran disciplina. Y aparte de abonar al mundo espiritual con nuestra oración y la paz que produce el hecho de la gente venir a Jesucristo a adorar juntos y llevarse una palabra que les permita durante la semana ser fiel a las diferentes circunstancias que les toca vivir. Aparte de eso, tenemos también un protocolo sanitario excelente y admirable. Así, y un equipo excelente de trabajo. Amén. Gracias, Así que damos gloria al Señor Jesucristo. Antes de que oremos, yo le dije a la pastora que me dejara resumir un poquito, porque esta enseñanza es el siguiente verso. Durante el fin de semana, en los cultos del viernes, sábado y domingo, este servidor habló de Salmo 130. Sábado y domingo, que yo pastor. dije, Viernes, sábado y domingo. perdón, de sábado y domingo. Este servidor habló del Salmo 139, verso 16. Aleluya. Leímos todo el Salmo 139 y es la primera vez que yo recuerde en toda mi vida que aplaudamos con la intensidad y el amor que lo hicimos, la sabiduría de la palabra, la belleza y la hermosura de la palabra. Fue algo tremendo, de verdad, y nos pusimos y aplaudimos la palabra. Y habíamos leído, ¿verdad?, y habíamos estudiado desde el altar el verso 16 de Salmo 139. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Santo. Y originalmente la predicación versaba al verso 16 y al verso 17, pero debido, ¿verdad?, al nuevo protocolo de los cultos, es difícil uno, en tanta sabiduría, en tanta profundidad de la palabra, hablar de más de un verso de un salmo como este salmo. Entonces, queremos en hoy cerrar el ciclo de enseñanza de este Salmo 139, de estos dos versos, y vamos entonces a hablar sobre el verso 17 hoy. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Y el verso 18, si los contara, serían más que la arena, son muy numerosos. ¿Qué hablamos en el fin de semana? Hablamos del Dios que me conoce, el Dios que es omnipresente, el Dios que es omnisciente, el Dios que es todopoderoso, el Dios que me conoce desde antes de yo haber sido formado y nada haya sido formado, ya tenía un libro con mi nombre.
Él vio mi embrión formándose, Él me entretejió en la urna materna, Él vio cada cambio de mi feto, cada cambio hasta el momento en que el buen Dios decidió que era el momento de usted y de yo nacer. Y a partir de todo ese momento se abre ese libro de propósitos divinos que permite que Dios nos conozca, pero que para nosotros poder entrar en esos propósitos tenemos que dejar que ese conocimiento nos redarguye, nos toque, nos mire, nos examine, y el salmista termina diciendo: examíname, oh Dios, sé que todo lo sabes, sé que todo lo conoces, todavía no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes toda, sabes mi entrar, mi salir, sabes todo, si voy donde sea que vaya, no me puedo esconder de ti, pero por favor, Dios, aleluya, qué bella tu examíname. palabra. Amén. Examíname y ve si en mí hay algo erróneo y llévame por el camino de la vida y de la eternidad. Entonces, en ese proceso hay algo que distraía al salmista, y era la lucha con los impíos, la lucha con sus enemigos, y él, sin quitar la mirada de Dios, le habla a Dios de sus enemigos: brega tú con ellos, Señor, porque yo quiero seguir extasiado en ti, te amo, te quiero, ellos son mis enemigos porque son tus enemigos, brega tú con ellos, pero a mí mírame, tócame, examíname, yo no quiero quitar mi mirada de ti. Y realmente el Salmo habla de Dios mirando al hombre, real y verdaderamente Dios mirando al hombre. Pero entonces en el verso 17 dice: cuán preciosos son, también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, si los contaras sería más que la arena. Entonces hay un movimiento de aguas, ya es que Dios me conoce y conoce mis pensamientos, pero es que yo he entrado a tus pensamientos, yo he entrado a una suma inmensa, innumerable de tus pensamientos, y queremos hablar hoy de las características de los pensamientos de Dios y algunos versos bíblicos que todos los conocemos, pero que los vamos a unir, los vamos a entretejer con esta enseñanza. Y cuando hablemos de estos pensamientos preciosos del Señor, vamos a ir a algunos versículos bíblicos, porque lo que queremos es que usted desarrolle sed y hambre por oír y conocer lo que Dios piensa de usted, lo que Dios quiere de usted, todo lo que Dios ha dicho en la palabra para su bienestar y para su bendición. Oramos. Amén. Amén. Vamos a orar para entonces entrar en todos estos versos. Padre Santo y Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, mi buen Dios, por tus pensamientos hacia nosotros, pensamientos de bien y no de mal, como dice tu palabra, pensamientos de bienestar, aleluya. Oh Padre Santo, para darnos el fin, Señor amado, que tú quieres que alcancemos, que son de bendición no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Por eso yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor amado, se abra, Señor amado, a nuestra mente, a nuestro corazón, tengamos el entendimiento, Padre amado, de tu Espíritu Santo acerca de tu palabra, y podamos vivir de acuerdo a tus pensamientos y no a nuestros pensamientos, de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mis costumbres y tradiciones. Que así sea, oh Padre Santo, que atesoremos tu palabra, Señor, lo que tú nos dices, y que tú te glorifiques en nuestras vidas siempre. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, Jesús. Gracias. Bien, yo le voy a pedir a mi querida amada que nos lea el Aleluya. versículo 59 del capítulo 55 de Isaías. Ella, con esa voz tan hermosa que Dios le ha dado, lo va a leer en 4 versiones. En 4 versiones. Sí. Y luego entonces yo voy a enumerar algunas características y luego vamos a empezar a discutir. Sí, vamos a ver primero, ¿verdad? En Isaías 55:9, en Dios habla hoy, dice: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Esa es la Dios habla hoy. Amén. La JBS es el jubileo, ¿no? Jubileo. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se parece mucho a la Reina Valera 60. La Nueva Biblia de las Américas. Sí, dice: porque como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esto es la nueva versión viviente. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Es maravilloso estudiar y leer la palabra en distintas versiones. No es, escuché a una persona en estos días que me decía que esas versiones modernas, ¿verdad? Que eso no es la palabra de Dios, porque a veces nos estoqueamos, ¿verdad? En una versión y la Reina Valera 60 solamente y creemos que esa es la palabra de Dios. Las distintas versiones nos ayudan, claro, tenemos que tener cuidado con las versiones modernas que le quitan, ¿verdad? Porque es peligroso. Pero definitivamente estas versiones son versiones que lo que hacen es que nos dan más claridad en el pensamiento. Son versiones avaladas por grandes editoriales cristianos, como Bible Gateway y como otra serie de personas que dicen que son satánicos, que no sí, es la pero Biblia. hay mucho fariseísmo en el pueblo del Señor y tenemos que tener mucha sabiduría. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de que sus ideas sus pensamientos son más altos que los de nuestros. Su manera de actuar, sus caminos, su conducta, la del Señor, y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Aleluya. Entonces, estamos hablando de que el salmista dice, Dios, así como la lluvia desciende, quiere hacer descender sus pensamientos y su manera de actuar, porque un pensamiento lleva a una manera de actuar. Entonces, vamos a tratar de definir en alguna forma los pensamientos del Señor, y esto va a ser sencillo porque no queremos complicar la palabra, no queremos complicar la revelación, porque tenemos ya demasiado predicadores estrambóticos que nos deslumbra con todo lo que dice y no entendemos nada. Entonces, o nos emocionamos mucho, pero ahí quedó. Decía alguien, ¿verdad?, que un profeta no emociona, que un profeta redarguye, orienta, da dirección. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que lo que queremos indicar en este momento a forma de introducir es que un Dios que tiene pensamientos tan extraordinarios, al crear a un ser tan complejo como lo es el hombre, debe decirnos que Dios tiene muchos pensamientos. Porque si usted busca cada célula de su cuerpo, cada sistema orgánico de nuestro cuerpo, si usted busca, imagínese los ojos, nada más de los ojos se han escrito enciclopedias y Dios los hizo en segundos. Pero los pensamientos de Dios son tan altos, son tan grandes, son tan elevados, son tan profundos, son tan poderosos, que cuando tú analizas la creación, cuando tú analizas lo que Dios ha hecho, te debe dar la idea de que Dios tiene pensamientos muy profundos. Pero de igual forma, el hombre que Él ha creado, tenemos la capacidad de tener muchos pensamientos y de tener pensamientos profundos igual que el Señor. Amén. Aleluya. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El proverbista trae una revelación en términos de que el hombre es lo que está en su corazón, cuáles son sus pensamientos. De la misma forma, lo que está en la mente de Dios define la conducta de Dios. Y es un pensamiento mucho más elevado que los nuestros. Los pensamientos que hay en tu mente, los pensamientos que hay en tu corazón van a definir tu conducta y van a definir tu nivel de elevación. Entonces Dios ha descendido sus caminos y ha descendido sus pensamientos sobre nuestros caminos y sobre nuestros pensamientos para llevarnos al propósito original con el que fuimos creados. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, los pensamientos escondidos en tu mente no pueden ser conocidos por las demás personas. Los pensamientos escondidos en la mente de Dios nadie los hubiese conocido. Entonces el Espíritu Santo los reveló en la palabra. El Espíritu Santo lo revela a través de los dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia. El Espíritu Santo lo revela a través de una predicación que nos toca, que nos impacta, a través del estudio bíblico. Nos habla al Espíritu Santo directamente a nosotros. Entonces esta gama impresionante de pensamientos que vienen del cielo están a nuestra disposición cuando caminamos con el Señor Jesucristo. Amén. Son muchos, son hermosos, son preciosos y están para ser oídos, para ser analizados y para hacerlos de nosotros. Amén. Así que hay que expresar los pensamientos para poderlos conocer. Amén.
Alabado sea el Señor. Y finalmente lo que nosotros queremos decir es que Jesús es la suma de todos los pensamientos del Padre. Aleluya. Jesús es la suma de toda la hermosura de pensamientos y sabiduría que habita en la eternidad, que habita en la divinidad. Entonces Jesús se hizo hombre y los pensamientos de Dios caminaron en medio de nosotros. Pero Él quiere que tú y yo seamos también una expresión viva, corporal, de los pensamientos de Dios. Que cuando nos acercamos a una persona, los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas, los podamos dar a las personas, porque hemos sido saturados por los pensamientos de Dios y nos convertimos en una encarnación, en una manifestación física de la voz de Dios. Aleluya, qué maravilloso. Yo meditaba en un momento dado que estaba estudiando, ¿verdad? Este estudio, cuando dice Jesucristo es una revelación y un revelador de los pensamientos de Dios. O sea, realmente Jesús, o sea, esos son los pensamientos de Dios. O sea, el Señor nos creó al hombre, creó allá a Adán, ¿verdad? Del polvo, hizo aquel hombre, decía un hermano esta tarde que hablábamos con él, ¿cómo era que decía él? El wow sobre el wow. Mi hermano de nuestra iglesia, porque yo le di la asignación, el Salmo 139 en el fin de semana a dos hermanos de la iglesia. Le dije, quiero sentarme a discutirlo con ustedes dos algún día. Entonces él me decía que había un wow sobre el wow. Cuando él dice wow, el salmo, y el salmo lo lleva a otro wow, es un wow sobre el wow. O sea, estoy tan maravillado, y es el doble, es la doble unción, es la doble porción del Espíritu Santo. Jesucristo es una revelación y un revelador. Porque lo que pasa es que, ¿sabe? Cuando él decía, si mal no recuerdo, o sea, el Señor nos creó al hombre. Él sabía cuando lo creó, ¿verdad? Que lo crea con amor, lo crea con un propósito, que lo crea con un fin, ¿verdad? No que seamos roboces, sino que él sabía que ese hombre iba a cometer errores. Él sabía lo que ese hombre iba a hacer, que quizás lo iba a negar, que quizás le iba a servir y que Jesucristo iba a tener que venir a morir por nosotros. Tú sabes, yo decía, wow, o sea, ese wow sobre ese wow. O sea, con todo y eso, el amor del Señor es tan grande que lo que produce es que a pesar de que sabía que íbamos a fallar, pues entonces él ya tenía la alternativa, que era Jesucristo. Proveyó a Jesús. Esos son los pensamientos de Dios, pensamientos de bien, pensamientos de salvación, pensamientos de amor. Aleluya. Y a veces somos tan difíciles, mis amados, para recibir el amor de Dios. Queremos simplemente vivir lo que nos enseñaron, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestro esto. Y qué difícil se nos hace caminar de acuerdo a los pensamientos de Dios, que nos van a llevar siempre a bienestar y a bendición. Jesús es la revelación del Padre, Totalmente, la suma de los pensamientos del Padre, la visión manifestada de la gloria y de la presencia Santo del Dios. Señor, pero también es el que revela los pensamientos del Padre. Él es la suma de los pensamientos del Padre, pero también el que habla los pensamientos del Padre. Miramos al Hijo, escuchamos al Padre. Aleluya, adoramos al Hijo, adoramos al Santo Padre. Dios. Obedecemos los mandamientos que el Señor nos trajo, estamos obedeciendo al Padre. Aleluya. Amén. Alabado Amén. sea el nombre del Señor. Entonces, el Salmo 19, verso 7, uno de mis salmos favoritos. Vamos a leer del verso 7 al verso 10. Dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Qué lindo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Maravilloso. Ese salmo Hermoso. yo lo he cantado, lo he orado, lo he leído, lo he ayunado. Ese Salmo 19 yo lo descubrí en mi primera juventud. Y yo estoy como en mi cuarta juventud. Amén, alabado sea Dios. Ay, Ya santo. perdí el número de las juventudes que llevo. Santo. Aleluya. Fíjense cómo define los pensamientos de Dios revelados. La ley del Señor. La ley. El testimonio del Señor. Preceptos. Y los preceptos del Señor. El mandamiento. El mandamiento del Señor.
el temor del Señor, los decretos del Señor. Aleluya. Entonces, todo eso son diferentes categorías, por así decirlo, de la palabra de Dios revelada, de los pensamientos de Dios. Qué bello. Pensamientos que originaron al hombre, pensamientos que sustentan al hombre, pensamientos que fortalecen al hombre, Santo. pensamientos que dirigen al hombre, pensamientos que mandaron a Jesús a morir por nosotros en el Santo, Calvario, aleluya. pensamientos que dieron a luz a la palabra revelada que tanto y tanto y tanto nos bendice. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y pensamientos que dice el verso 10, son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Aleluya, qué hermoso. Entonces los pensamientos de Dios son particularmente valiosos y preciosos. Aleluya. Valiosos y preciosos. Parte de lo que hablábamos el fin de semana es que no valoramos ese conocimiento de Dios, esa omniconciencia divina, esa omnipresencia divina. No sabemos valorar, es tan elevado el saber que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, que no podemos darle valor a una dimensión tan impresionante. Así que nosotros hemos menos valorado a Dios. Lo hemos valorado demasiado poco, porque no logramos entender su grandeza. Pero entonces la palabra de Dios revelada nos lleva a entender, y tenemos que tener el sentir del salmista, pastora, son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Definitivamente, o sea, es que la palabra, mi amado, o sea, yo esto me recuerda, ¿verdad? Momentos que uno ha traído alguna predicación y recordaba ahora, me vino un flash, escrito está. Escrito está. Si Dios lo dijo, ¿verdad? Si es su palabra, aleluya, la que se está manifestando y viene del corazón de Dios para nosotros, o sea, escrito está. Esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad en el mundo espiritual, esa palabra produce transformación, produce cambio. Por eso es que debe ser, como dice, son más deseables que el oro refinado. Y de hecho, me recuerda también la película que se dio de la Biblia, del hombre que era ciego, que la tenía en la mente la palabra y después la traduce. The Book of Life. O sea, que eso era anhelada, aquellas personas anhelaban tener ese libro tan poderoso que era la palabra de Dios, porque los pensamientos de Dios son poderosos y transforman comunidades, personas, pueblos, naciones, y las transforman para hacer de bendición a muchas personas. Por eso debe ser tan deseable, y debemos entender que debe ser dulce, ¿verdad? Anhelada como ese helado, como esa paletita, o como esa cosa que a ti te gusta mucho, ese postrecito. Estos hermanos que están así haciendo mucho ejercicio en estos días, ¿verdad? Pues así debe ser la palabra del Señor. Es deseable, debe ser, es anhelada, tenemos que darle mucho más valor, y lo que queremos indicar es que los pensamientos de Dios se han hecho cercanos por el Hijo, por la palabra, por la revelación, y de muchas formas Dios nos habla y nos ha hablado. Pero y no solo eso, o sea, porque a veces no es que seamos una enciclopedia de la Biblia. No es que sepamos al dedillo dónde es que está el verso y que podamos recitar los salmos y las porciones de la palabra. Estos son los pensamientos. No, es que esos muchos o pocos que sepamos, los vivamos. O sea, porque el Señor lo que está esperando es el fruto, ¿verdad? De que ese pensamiento que Él tiene de mí, ¿verdad? Que está escrita en su palabra, esos pensamientos de bendición, que realmente yo los pueda internalizar y yo pueda vivir por ello, y yo pueda entonces transmitirlo a mis generaciones, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que valorizarla. No es que yo sepa mucha Biblia, es que lo que yo sé, yo lo viva verdaderamente, porque de qué me vale a mí conocer y ser simplemente un libro. Es como un libro sin vida, sin frutos, sin ese Espíritu Santo que me transforma. Es simplemente letra muerta, un conocimiento. Nosotros nos maravillamos de la creación, y la creación nos muestra a nosotros la gloria del Señor. En Salmo 19 dice que los cielos anuncian la obra de las manos del Señor. Detrás de una obra hay un pensamiento,
Detrás de una obra hay una ingeniería, hay un ingeniero, hay un creador. Entonces ese creador tiene una originalidad en particular. Originalidad es un atributo de Dios total y completamente. En la Tierra, en el planeta, no hay nadie 100% original. Partimos de algún punto que alguien nos enseñó, tomamos de aquí, tomamos de allá y creamos algo nuevo. Y somos originales quizás en la manifestación de algo que otra persona hizo, pero no hay originalidad al 100% porque ninguno de nosotros ha inventado algo que nunca existía. Hemos utilizado cosas que existían para crear algo que no había sido. Pero Dios de la nada creó el cielo y la tierra. Dios es original, 100% original. Hablábamos el domingo y el sábado que Dios es 100% puro, puro en amor, puro en conocimiento, nadie tiene que hablarle. Lo que a Dios, alguien le diga de ti, a Dios no le hace mella, porque Dios te conoce sin que nadie le diga nada. Así es. Amén, así que puedes decirle a Dios todo lo que quieras de mí o de quien tú quieras. Tampoco, Dios no te va a creer, porque Dios me conoce y Dios sabe de mí mucho más que lo que tú sabes. Tú sabes cosas malas de mí, pero Dios sabe más cosas malas de mí. Su conocimiento es puro. Sí, no, o sea, que tampoco podemos aparentar delante del Señor, porque a veces tú tenemos un fronte, mi hermano, que parecemos, olvídate. Pero, esa es la otra cara. pero la realidad es que Dios nos conoce, Ni yo puedo injuriar a John y Dios no me va a creer. Ajá. Pero tampoco puedo sobrepromoverme y Dios tampoco me va a creer. Yo no voy a decir, tú sabes, como el fariseo, mira a esa señora que impía y yo que soy el que más chavo tengo en la iglesia. Porque Dios me conoce. ¿Cuánto pediste al Señor? No me puedo sobrevalorar, no me puedo autopromover porque para Dios no le hace mella y tampoco le hace mella mi juicio falso erróneo de alguien. Su conocimiento es puro, su poder es puro, su autoridad es pura y su originalidad es pura. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son originales de Dios. Aleluya. Y al ser originales quiere decir que no hay otro lugar donde lo podamos comprar. Ajá. Solamente ir a su presencia, compra de Él Aleluya. Oro refinado, compra de Él sabiduría, porque no hay otro lugar para que tú seas sabio sino el que originó la sabiduría, el que conoce todas las cosas. Tienes que ir a Dios y créeme, tienes que desarrollar sed y celo por la palabra. Tienes que desarrollar una nueva sed y un nuevo celo. Yo estaba esperando el asunto del lockdown y de la cuestión, porque yo quiero citar a la iglesia a estudiar la Biblia a otro nivel. Tenemos que estudiarla a otro nivel. Y yo tengo hermanos que la pandemia les ha dado pereza, y la pereza es hija del diablo. Y nosotros vamos a ponernos para nuestros números primero porque tú y yo necesitamos subir a un nuevo nivel de palabra, porque hay pensamientos de Dios que aún no conocemos y no hemos descubierto, pero también porque el mundo se está muriendo. Y no sabemos cuánto tiempo se va a extender. Estamos entrando, qué sé yo, de un 100% en el 10% de todo este asunto que nos ha tocado vivir. Y nosotros necesitamos salvar almas y solamente con los pensamientos de Dios sobre ti. Y los pensamientos de Dios son originales en sí mismos. Aleluya. Tienes que darle valor a ellos. Amén. Aleluya. Y te voy a mencionar cuatro lugares donde observamos la originalidad de sus pensamientos. No es difícil, no estamos reinventando aquí la rueda. Yo voy a leer el 1, pastora, usted lee el 2, yo leo el 3 y usted el 4. Okay. Yo leo el 1. En la naturaleza. Qué original es Dios. Pero qué original es Dios. Hay unos pajaritos por ahí que son una cosa impresionante. Hermoso. Hay unos peces raros. Parecen dragones allá adentro y son peces. Tenemos mamíferos en el agua que dan a luz dentro del agua y nadan en el agua y son nuestros primos, son mamíferos. Alabado sea, son sobre todo primos de John, alabado sea el Señor. No quiero mencionar nada más. Aleluya. Dios es original y la naturaleza tú ves como Dios pensó y pensó. El Padre, aleluya. El Hijo, el Espíritu Santo dijo creemos. Y crearon, aleluya. Pero hubo un consenso de pensamientos originales nuevos y sigue en expansión el universo. Todavía los científicos no conocen ni el 1%, conocen el .0000000.1, el .0001.
de todo lo que... Y Dios sigue haciendo cosas porque Dios Santo. lanzó la creación, Aleluya. porque Él es original en sí mismo. El segundo Amén. punto. Segundo se lo voy a leer y usted lo habla, lo explica. Es en la supervisión de los asuntos humanos. Ahí usted sabe mucho, pastor. Porque Dios Suerte. no gobierna como los hombres. Ajá. Y porque Dios gobierna de otra forma. Él supervisa la vida nuestra. Él supervisa lo que hacemos. Él Nos supervisa obliga, lo que nos no, hacemos. nos Como el indica. mensaje de Rispa que dimos. El Señor se acordó 40 años después de lo que Saúl había hecho. Él no se olvida. Él supervisa. Él observa, Él analiza, Él tiene paciencia, Él tiene entendimiento, Él tiene la autoridad para destruir muchas cosas, pero el COVID-19 es una manifestación clarísima del control y del gobierno divino, porque con esta cosita que se llama COVID-19, cuántos cambios hay, pero cuántas cosas malas se han detenido en el planeta, cómo hemos tenido que repensar la vida, cómo hemos tenido que buscar prioridades, cómo hemos tenido que analizar qué es importante y que tiene valor y en qué debo yo empeñar mi pasión y mi energía. Ha habido una reconsideración forzada por un Dios que supervisa los asuntos humanos de una forma distinta a cualquier persona que tenga un doctorado en administración de empresas. Aleluya. Nuestras hermanas de la iglesia son excelentes catedráticas en esa área, pero ellas y nosotros y todo el mundo estamos en el punto 0,0000001 de la sabiduría de Dios supervisando y gobernando. El tercer Número 3, punto, en el gran plan de salvación, pastor. el plan de salvación. Imagínate. ¿Cómo es? ¿Qué usted nos puede decir de ese plan de salvación? Bueno, con lo que estaba diciendo al principio, o sea, Dios creó al hombre allá, Adán, pero ya él sabía que el hombre iba a fallar. Y ahí mismo lo vemos en Génesis, como él, ¿verdad? Le hizo de pieles y de las hojitas y toda la cuestión, tú sabes, hubo una muerte, ¿verdad? Para cubrir ahí mismo. O sea, eso era tipo de lo que venía luego, que era la muerte de Jesucristo y su sangre, ¿verdad? En la cruz del Calvario, que era la que iba a producir. Hay un plan, mi amado. Dios no tiene plan 1, plan 2, plan 3. Dios tiene un plan. Y el plan, Él lo va plasmando, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos distintos planes, pero Él solo tiene uno. Y es salvar a la humanidad, y es bendecir la humanidad. Y lo hizo a través de Jesucristo, que vino a este mundo. Como yo siempre digo, a mí el mensaje de la cruz, de Aleluya. Pensar en cómo Jesús, Aleluya. o sea, y pienso en el rey que está en su palacio, que tiene sirvientes a su servicio, ¿verdad? En este caso los ángeles, ¿verdad? Y todo el andamiaje del cielo, ¿verdad? Que está dispuesto para bendecir y para servir a su rey. Entonces él dejó toda su gloria para venir a esta humanidad, a nacer bajo ese llanto que nace un niño, ¿verdad? Que si no llora le dan. Y así mismo tiene que haber sido con Jesús. Y está, ¿verdad?, en esta humanidad pasando necesidades. La calor, el frío, la situación del momento, crecer en un ambiente, conocer la humanidad, la maldad del hombre, verla de cerca, tan de cerca. ¿Por qué? Porque Él quería salvar a la humanidad. Él en su momento, cuando llegó el momento adecuado, que Él comienza su ministerio terrenal, que comienza a traer la palabra, el mensaje del reino, aleluya, comienza a ver esa transformación, esa muerte en la cruz, esa resurrección que nos trae vida. Que lo que está Jesús, como siempre decimos, con sus brazos extendidos para recibirte a ti si no le has conocido, si no has entregado tu vida a Él. Hoy es el día. Ahora que el plan de salvación puede ser vigente para ti hoy en el nombre del Señor. Es interesante porque Satanás quedó loco y sin idea. Imagínate. Es tan Le quitó la original llave. el plan de salvación de Dios. Totalmente. Es tan inimaginable. La sabiduría humana no puede entender cómo es posible que en la debilidad se cree la fortaleza. Santo. Que en la muerte, en la crucifixión, se cree en el derramar de la sangre la salvación de toda la humanidad. de todos. Que el postrer Adán, que no tenía nada de lo que tenía el primer Adán, venció en la cruz del Calvario. En la cruz del En un lugar Calvario de maldición. estuvo en los infiernos Wow. 3 días, resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. El plan de salvación es tan Cautiva la original cautividad. que podemos estar 20, 30 años estudiándolo y nunca lo hemos entendido Qué del hermoso. todo. Y a veces tampoco entendemos cuán necesario es que seamos salvos. Ay, santo Dios. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra, ese plan de salvación rompe
todo lo que es razonamiento y sabiduría humana. El romano quedó loco, el griego quedó loco, el judío mismo quedó loco, Satanás quedó loco y sin idea, porque creyendo que vencía, estaba siendo derrotado por un plan de salvación que nos tomaría mucho más tiempo poderlo explicar en esta hora. Recuerdo, ¿verdad?, el drama que hizo aquí tu hermano Fremaín, ¿verdad?, en las vacaciones del diablo, que él pensaba que al Jesús morir en la cruz del Calvario iba a tener vacaciones porque ya el mundo era de él. Qué equivocado estaba, porque realmente ahí fue que comenzó, ¿verdad?, la vida verdadera. Y el cuarto punto es trabajo redentor de Dios, pastor. No solamente Jesús vino, sino que Dios está trabajando desde el huerto. Dios está trabajando desde la caída de Adán. Dios está trayendo lentamente los tiempos, trayendo la revelación, formando una nación, creando una tribu, levantando a un Mesías, heredero de la tribu, trayendo los 10 mandamientos. Dios está trabajando en la conciencia de los hombres. Dimos una palabra también sobre lo que es conciencia aquí en la iglesia uno de estos fines de semana y definimos claramente la conciencia alimentada por el Espíritu Santo, alimentada por la palabra. Es una conciencia vivificada y no entenebrecida. Dios ha ido trabajando. Entonces, una vez tú estás en Cristo, no es el final, porque estamos aquí en la tierra y tenemos tentaciones y cometemos errores y tenemos caídas, pero ¿cuántas veces caerá el justo? Señor lo levanta. ¿Y cuántas veces lo levantará? Lo levanta el Señor. 7 veces caerá el justo, el Señor lo levantará. Aleluya, gracias, Padre. Y si cae 7 veces, 70 veces, el Señor lo levantará. Gracias. Con una mirada al Señor las cosas cambian. Él trabaja en la redención del hombre. Él trabaja en la salvación del hombre. No solamente posibilitó el instrumento sumamente original de la salvación, sino que además trabaja y trabaja y trabaja. Y no me diga que Dios usted no lo ha asombrado por su misericordia. Que Dios usted no lo ha perdonado. Hablamos el fin de semana en los secretos entre Dios y yo. Todo el mundo tiene secretos, todos tenemos secretos de antes y de ahora, no sé de cuándo. Todos tenemos secretos, cosas que Dios en su misericordia calla de amor, porque es parte de su trabajo redentor, porque Dios no te trajo para que vuelvas atrás ni para bochornarte. Es tan original lo que Dios ha hecho para salvarnos, mi amado, que podemos estar hablando la pastora y yo aquí un año casi de esto. Amén. Pero no solamente los pensamientos de Dios son originales, sino que también tienen una excelencia moral. Repítalo, pastora. Excelencia moral. Aleluya. Hay que distinguir entre grandes pensamientos y buenos pensamientos. Sí mismo es. Porque hay gente que tiene grandes pensamientos. Bueno, vamos a hacer, ¿verdad? En el Río Amarillo o en el Mekong o en el Orinoco, vamos a hacer la represa más grande del mundo y tenemos pensamientos de cosas grandes, pero no todos los grandes pensamientos son buenos pensamientos, pero los de Dios son grandes y son buenos. Y posiblemente usted y yo hemos podido identificar los pensamientos de Satanás. Hemos podido identificar los intentos de Satanás, los propósitos de Satanás. Cuando hablamos de pensamientos, yo quiero hacer un paréntesis. Yo hace muchos años analicé esto, lo estudié, lo aprendí a través de un libro que yo estaba leyendo. Los pensamientos que Satanás trae a nuestras vidas generalmente son flash thoughts, pensamientos tipo flash, que te quieren impulsar, sin que medites, sin que razones, sin que pienses. ¡Pah! Te viene un pensamiento, te tiras por ahí para abajo, lo haces de inmediato, haces cosas que no tienen ningún sentido. Luego, cuando ves el resultado de haberte adelantado, el resultado de tener una prisa indebida, de no haber ponderado las situaciones, dices, pero Dios mío, qué locura, qué loquera yo he hecho. Así se han roto matrimonios. Así ministerios se han destruido por decisiones de momento, personas que pierden la templanza y la mansedumbre, porque los pensamientos del enemigo vienen como shocking. Los pensamientos de Dios no son un oleaje de ese tipo.
Los pensamientos de Dios vienen formados por la palabra y formándote de tal forma que tú tienes una convicción formada a través del tiempo. Para que esos pensamientos, grandes pensamientos de cosas grandes sean buenos, tienen que madurar por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Que Satanás es un gran pensador, pero no son buenos sus pensamientos. Dios es un gran pensador, pero sus pensamientos tienen una excelencia moral que rebasa por millas, por años luz, rebasa cualquier otra excelencia moral de cualquier otro pensador en la historia del hombre. Porque lo que pasa es que, es que definitivamente la palabra de Dios, nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando llega a nosotros, que comienza a hacer la obra en nosotros, no puede ser como los pensamientos de un poeta, que nosotros los recitamos, sino que deben traer transformación y tiene que ser la palabra un estilo de vida. Porque si la palabra no es un estilo de vida, definitivamente vamos a tener, ¿verdad? Todos esos pensamientos flash que el enemigo lanza, inmediatamente vamos a sucumbir en ellos, ¿verdad? Y definitivamente nosotros tenemos que establecernos en la palabra y velar y orar. ¿Por qué, mi amado? Porque eso es lo que nos dice la palabra, esos son los pensamientos de Dios. Ora y vela para que no caigas en tentación. O sea, porque el enemigo puede venir ese flash y entonces tú lo puedes combatir porque has orado, porque estás discernido, porque estás despierto. Pero si tenemos la palabra, los pensamientos de Dios como algo que yo lo leo en la iglesia y qué bueno y qué chévere y qué bonito se oye, tú sabes, pero no lo internalizo, no lo vivo, no es mi vida de todos los días, pues entonces, mi amado, el enemigo viene definitivamente y trae mucha destrucción. Un pensamiento que parece grande pero que no es bueno. Bueno, si hay amor, es de Dios. Imagínate. No necesariamente, porque la medida de lo que es amor en la Biblia es una cosa distinta al amor de los pensamientos de la humanidad. Parecen grandes pensamientos, pero no lo son, porque el amor está bien definido en la palabra. El amor es sacrificado, el amor espera, el amor no guarda rencor, no es envidioso, no hace nada indebido, no se huelga de lo injusto, mas se goza de la verdad y de la justicia. Eso es que el amor tiene una dimensión profunda. Entonces, amar por amar no es amar. Amar a la luz de la palabra, entonces es el comienzo de un amor en Cristo. Así que los pensamientos del Señor tienen una excelencia moral elevadísima, pero a la misma vez son prácticos en sabiduría. Cuando Dios nos dirige con un pensamiento que viene de Él, siempre es un pensamiento correcto y nos va a dar victoria. También son útiles y son viables. Son útiles y son viables. Bueno, te dice el Señor, te voy a hacer misionero en España. ¿Cómo fue el proceso de la hermana Ivonne, si te lo recuerdas? Wow, Ivonne Seguí, que es misionera en España de las Asambleas de Dios hace como 27 años. Ella iba todos los veranos con Embajadoras en Misión, que es un ministerio de los jóvenes, ¿verdad?, dentro de las Asambleas de Dios. Y ella se iban a distintos países, ¿verdad? Se preparaban durante el año, se hacían retiros, se conocía el país a través de las charlas que se daban y entonces llegaba el día, ¿verdad?, donde estaban 15 o 20 días haciendo, ¿verdad?, una obra específica, ayudando a las congregaciones de allá y así poco a poco, ¿verdad? Ella fue entrando en distintos países, pero Dios, yo recuerdo claramente cuando yo y mi primer esposo le dijimos en un momento dado, ¿sabes? Dios te va a llevar a España. Yo físicamente yo la veía como una española, su gran nariz y todo eso. Yo decía, tú puedes ser una española, mi amor. Y ya lleva 27 años que ha trabajado como, ¿cómo se dice? Como maestra de inglés. Ella ha sido pastora ya y ahora está trabajando en el Colegio Bíblico de la Los pensamientos de Dios son viables. Totalmente. Y ella trabajaba en una empresa donde ganaba un excelente salario, una exenta, trabajó por muchos años allí. Ella lo dejó todo para ir a España. Y nada le ha faltado. Nada le ha faltado. Nada le ha faltado. Los pensamientos de Dios son viables, son conseguibles. Las intenciones y propósitos de Dios para tu vida son conseguibles. Si Dios te llamó al pastorado, tú vas a ser pastor. Si Dios te llamó a misionero, tú vas a ser misionero. Y vas a ser un buen misionero. Porque sus pensamientos, una vez nos alcanzan, se convierten en útiles para dirigirnos a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Yo recuerdo que la primera vez que Dios me habló a mí, a través de un hermano, orando, estábamos orando de rodillas, Dios me dijo que me iba a dar palabras de exhortación, que yo iba a tener la capacidad de exhortar desde el altar a las personas.
Y a partir de ese momento, cada vez que teníamos un culto de jóvenes en el colegio de Mayagüez, a mí me tocaba siempre el llamado a conversión. Y yo he hecho llamados a conversión, ustedes no se imaginan los lugares que yo he hecho llamados a conversión. Y esa palabra de exhortación fue una palabra que Dios me dio a mí. Sus pensamientos vinieron a mi mente y me dijeron, serás un exhortador. Aleluya. Fue viable, lo he podido hacer y ha sido útil porque me ha ayudado en muchísimas cosas en mi vida. Entonces, los pensamientos del Señor no solamente son útiles, son viables, sino que son poderosos. Aleluya. Amén. Te dan autoridad y te dan poder porque influyen y aceleran tus pensamientos. Amén. Porque Dios es una fuente inagotable de pensamientos. Entonces, cuando tú vienes y oyes un pensamiento de Dios y tú pones el tuyo, el Señor tiene una contestación contundente a tu objeción. El Señor tiene una contestación contundente a tu incredulidad. El Señor tiene una contestación inmediata y contundente a tu no puedo. Incluso el Señor tiene una contestación a tu no quiero. Y los pensamientos de Dios, si tú te mantienes con todo y no quiero ante su presencia, los pensamientos de Dios te van a tomar porque hay poder en ellos, amén, hay utilidad en ellos y hay viabilidad. Lo que Dios te ha dicho que vas a lograr, lo vas a lograr. Yo veo el ministerio nuevo en las redes que levantó la hermana Modaima, es hermoso, mi amor. Hermoso, 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 hermoso. Es un tiempo del día de las pequeñeces. Pero lo que Dios ha dicho tomará su rumbo y tomará su lugar, porque hay un pueblo necesitado y hambriento al que ese ministerio llegará. Poco a poco se abrirá espacio en medio de la selva de la lucha por nuestros oídos y por nuestra lectura y por nuestra atención. Alabado sea el Señor. Pero lo que Dios te ha dicho se va a cumplir y se va a cumplir para su gloria. amén. Amén. Qué lindo es. Son generosos. Aleluya. Son generosos. Amén. Definitivamente por su generosidad, ¿verdad? Los pensamientos de Dios es que nos da perdón a los que somos culpables. Aleluya. Porque Él es generoso, bendito sea el Señor. Es que hay santidad para aquellos, ¿verdad? Que se desviaron y que un día eran los señalados, los culpables, depravados, personas que no tenían perdón de Dios, ¿verdad? Como decimos normalmente, ese lo que eso hizo no tiene perdón de Dios, pero Dios perdona. Y cuando la persona escucha los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, cuando la vive, cuando la recibe, cuando le presta oído a la voz de Dios, definitivamente hay una transformación, hay un cambio, aleluya, y puede haber santidad para aquellos que nosotros nos catalogábamos como que esos no tenían perdón de Dios. Son generosos. Son generosos, esa es la generosidad de Dios. Los pensamientos de Dios, mi amado, trae descanso. Dígalo conmigo, descanso. Descanso. Descanso por los que están cansados, mi amado, porque estos son los pensamientos de Dios. Estamos cargados, estamos fatigados. Vamos al Señor y soltamos nuestra carga, mi amado, y no hay nada más maravilloso. Hace 2 semanas atrás, con nuestro hermano el pastor y nuestra hermana Lidia Rodrigo y Lidia nos estaban trayendo la palabra de que el amor sea sin fingimiento. Uno se tiene que examinar, ¿sabes? Y entonces tú tienes que soltar tus cargas, tú tienes que soltar, mi amado, y tú ir a la presencia de Dios esta semana, aleluya, cuando de momento Ivy saca el mismo verso del capítulo de que íbamos a estar estudiando en ese fin de semana, entonces tú dices, wow, Señor, entonces hay un descanso, hay una palabra, hay un mover del Espíritu Santo que quiere gobernarnos y que quiere bendecirnos, porque esa es la generosidad de los pensamientos de Dios, pastor. Yo conozco personas que están en la cárcel Que son más mataron libres, a alguien. que son más libres que los que están afuera. Mataron a alguien y Dios los perdonó. Claro. Y Se parecen un arrepintió. niño y están esperando un milagro. Yo conozco al rey David, homicida, adúltero. Los pensamientos de Dios fueron generosos en perdonarle. Incluso Dios le añadió paz durante su reinado. Dios fue bien generoso. Dios siempre nos da mucho más de lo que nos merecemos, muchísimo más. Su misericordia rodea su trono. Y de los pensamientos de Dios atraviesan una cortina de misericordia antes de llegar a nuestra vida. Están cimentados sobre justicia, todos son justos.
todos son Aleluya. justos, sus decretos, como dice el Salmo 19. Pero hay un verso, pastora, Jeremías 29:11, Sí, sí. Quiero buscarlo acá. que yo en la quisiera Dios que usted lo viviente. pudiese leer, porque este verso, y repetimos, no estamos trayendo versos desconocidos o Ajá. deslumbrantes, sino son versos muy conocidos y muy fundamentales. Me gusta, de hecho, algunos de los jóvenes que hacen meditaciones escritas o grabadas, traen versos bien fundamentales. A mí me encanta, me gozo una barbaridad, anhelo que lleguen esas enseñanzas a mí, porque ellos han escogido versos que son un pináculo en medio de la revelación de la palabra. Dice en las distintas versiones, ¿verdad? Jeremías 29:11, conozco los pensamientos que pienso hacia ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, sino de esperanza, ¿verdad? Dice esperanza. En la Dios habla hoy, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Un futuro lleno de esperanza. Aleluya. Amén. Eso es generosidad. Eso es Continúe así. en la JBS. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la nueva Versión latinoamericana, las sí, Américas. porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Planes de bienestar y no de calamidad. Ujú, Ergo, COVID-19, ujú. el que está en Cristo tiene, dice aquí, planes de bienestar Aleluya. y no de calamidad. Punto. Santo. Esa es la palabra. No sé a quién vamos a creerle, pero yo le creo a Dios. Amén, amén. El mundo sufrirá muchísimo, pero los que estamos en el Señor seremos levantados por el Espíritu Aleluya. Santo, a menos que Él quiera llevarse a alguno de nosotros con Él, lo cual es Si una es gran nue- generosidad si no es entrar nue- si a es su nuestro eterna tiempo, presencia. si es Pero aquí en la nuestro tiempo. tierra no vamos a estar en calamidad. ¿Cuántos bendicen al Amén, Señor? a su nombre, Amén. gloria. Bien, mis amados, Vamos a queremos concluir, sí. concluir. Quisiéramos hablar de la gran suma de pensamientos. Tus 70, 80, 90 años de vida no te van a dar para alcanzar a entender o a oír sus pensamientos. Sus pensamientos son demasiado grandes, Aleluya. como la arena, no los puedo enumerar. Ujú. Pero esfuérzate, número 1, para comprender esos pensamientos. Número 2, pastora. Aleluya, su mente es infinita. Perdóneme, Examínalo. examínelo. Examine, mi amado, los pensamientos de Dios, medite sobre ellos a medida que los encuentra, como dijo el pastor al principio, en la naturaleza, en la Biblia o a través de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo por nosotros. 3, regocíjate, alégrate, porque Amén. son preciosos y son para ti. Aleluya. Alégrate en ellos, mi amado, a pesar de que muchos de ellos son misteriosos, aleluya, y tal vez inconclusos y dolorosos, incluso dolorosos, ¿verdad?, en la actualidad. El rey David dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, en el Salmo 139. Sin embargo, se regocijó, se alegró. Así que alégrate, Aleluya. alégrate. Amén. Y yo lo veo. Aquí había un joven el domingo pasado que quedó de rodillas. Amén. Nadie lo mandó a arrodillarse, pero el Espíritu Santo lo postró Aleluya. ante el Señor. Dos Y yo sé que los jóvenes. pensamientos de Dios llegaron sobre él. Aleluya. Y cuando los pensamientos de Dios te tocan, la palabra es gozo, la palabra es alegría. Amén. Y queremos leer algunos versos, ¿verdad? Para sí concluir y terminar. Algunos de los pensamientos de Dios para aquellos que se sienten culpables, pastor. Bueno, lo que dice aquí el Señor exhorta, deje el hombre impío su camino. Caminos. Déjalo. Deje el hombre Abandónalo. impío, piensa en esa amonestación, en Yes. esa dulce exhortación y amonestación del Espíritu Santo. Deje el hombre impío sus caminos. Y vuelvas. Tenemos gente nueva en la iglesia, necesitan entrar a la pureza del cielo. Para los que están sufriendo, pastor. Reconócelo, pero nuestra leve aflicción momentánea, nuestra leve aflicción por un momento, Ujú. tu tribulación actual No va a ser para siempre. es leve en comparación leve a todo el tribulación bien y momentánea. bienestar que Dios tiene para tu vida. Aleluya.
Y esta tribulación puede ser la puerta de una dimensión espiritual poderosa. Amén. Para los que están perplejos, Reconoce Qué al bello. Señor en todos tus a caminos. su nombre. Reconócelo en todos tus caminos. Los que están afligidos, Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. tenemos esperanza en Cristo. Aleluya. Y la palabra nos llena de una gran esperanza. Tenemos que ser, mi amado, y convertirnos en portadores conscientes, número uno. Y número dos, deliberados de los pensamientos de Dios. Yo creo que es posible que en el fin de semana hablemos más sobre este tema de los pensamientos de Dios, pero es importante, mi amado, que aprendamos a vivir los pensamientos de Dios. Ha sido una enseñanza para provocar en ustedes el que analice qué piensas tú de Dios. Ya sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Ahora necesitamos que los pensamientos de Dios vengan a nuestra mente y nos pongan en una condición correcta en términos de nosotros y Dios. ¿En qué pensaré? ¿En qué pensaré? Santo. ¿De qué hablaré? ¿Cuáles pensamientos tomará mi corazón? Porque según son mis pensamientos en mí, tal es mi conducta, tal soy yo. Entonces tienes que tener mucho cuidado lo que sube a tu azotea. Ajá. Ten mucho cuidado quien sube las escaleras internas de tu alma, del corazón a la mente. Que este corazón esté saturado por los pensamientos de Dios y estos tomen y controlen los tuyos, así como la lluvia desciende. Los caminos y pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Aleluya. Su conducta es más elevada, es excelencia moral. El llamado que el Señor tiene para tu vida. Te serás útil, lograrás lo que Dios quiere que hagas. Amén. Tienes autoridad para hacerlo. Serás un hombre de fruto y de bendición. Para la gloria del Señor. Vamos a orar, pastor. ¿Qué hora? Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y Sí, te doy Señor. gracias, Señor, por mis hermanos que están al lado allá del océano, al lado allá, Señor, de la pantalla, Sí, Dios, posiblemente los muy bendecimos. cómodo, quizá con un pantalón corto y una Coca-Cola, un refresco en la mano, Señor. Tranquilos y felices, Señor, en la comodidad de su hogar, oyendo esta palabra. Yo te pido que tú Sea de remuevas bendición, nuestro Señor, terreno tu espiritual para que podamos entrar al entendimiento y la sabiduría de toda esta revelación, toda esta palabra, toda esta enseñanza de alcanzar los pensamientos que vienen del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les recordamos que tenemos culto mañana a las 3 de la tarde. Llega a las 2:30 porque tenemos un preculto muy hermoso. Y de igual forma, necesitamos que el domingo lleguen temprano. Tenemos todo un team de trabajo. Amén. La iglesia ha estado realmente trabajando fuertemente. Hay un equipo que yo quiero que usted lo valore. Hay un grupo de personas que se esfuerzan grandemente. Así es. Y estamos aquí 3 cultos, la pastora y yo, y un grupo de hermanos también. Amén. El domingo hay un grupo que está en los 2 cultos, Amén. en parte del segundo culto y en todo el segundo culto, algunos de ellos. Amén. Y necesitamos que usted valore nuestro esfuerzo, llegue a la casa del Señor y llegue con tiempo y traiga un verso para compartirlo con nosotros en el nombre de Jesús. Para la gloria Amén. de Dios. Bendiciones. Dios le bendiga. Amén. Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo
Condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies, sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame, enséñame, Señor, en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez.